Cuando Odiseo puso los pies sobre la arenosa playa de Ítaca, la buena gente de la ciudad, tanto jóvenes como viejos, se había reunido allí para recibirlo, y cantaron una canción de bienvenida como las que solían cantarles a los héroes que regresan. Se quedó solo un momento para hablar con ellos. Aprisa fue al palacio donde su madre aguardaba su llegada. Esta se tiró a sus brazos y en la plenitud de su alegría lloró ruidosamente, y le besó en la frente y en los ojos y en las dos manos, y le dio la bienvenida como si hubiera regresado de la muerte. «Por fin has vuelto, Odiseo», le dijo. «Ahora la luz es más dulce para mí. Temía que no volvería a verte cuando supe que habías ido del Parnaso al distante Pelión. Pero ahora siéntate conmigo como antaño, que pueda mirarte a los ojos que durante tanto tiempo han estado lejos de casa». Y también Laertes abrazó al muchacho y lo besó, y le hizo 1000 preguntas que no era capaz de responder. Entonces, en el salón del rey se preparó un banquete y el día se pasó entre música y divertimentos, y todo el mundo se unió para dar las gracias a Palas Atenea, que había devuelto al viajero a casa con sus amigos y familia. Al llegar la noche, los invitados se habían marchado a sus casas, y Odiseo se sentó en un taburete a los pies de su madre, mientras ella le hacía muchas preguntas sobre su viejo padre Autólico y sobre la querida casa donde había pasado su niñez cerca del monte Parnaso. Y él le dijo todo lo que ella le preguntaba, y le habló de las cosas maravillosas que había visto y oído en las tierras y mares lejanos. ¿Y no tenías miedo de que te pasara algo malo y de no poder volver a contemplar la hermosa Ítaca?, le preguntó su madre peinándole con la mano sus cabellos rojizos. Por las noches le rezaba a Palas Atenea, respondió él, y ella me cuidaba en todo momento. ¿Quién tendría miedo cuando está protegido por una amiga así? Además, el bueno de Femio le preguntó a la Pitia sobre mí, y la respuesta me aseguraba el regreso seguro. A casa y con su familia regresará a salvo sin gran dilación, con merecidas cicatrices y recibido con triunfal canción. Bueno, dijo Laertes, el oráculo sin duda dijo la verdad. Sabemos que has vuelto a casa y que has sido recibido entre canciones, pero me temo que todavía tienes que ganarte las cicatrices. No, padre, respondió Odiseo. Y entonces les mostró la gran cicatriz blanca que le había hecho el jabalí en la pantorrilla y les habló de la famosa cacería en los bosques del Parnaso y de los días de dolor y descanso obligado que tuvo que pasar luego. Todos los que escuchaban la historia se quedaron atónitos ante la sabiduría de sus pensamientos y maravillados con la belleza de las palabras que decía, suaves y persuasivas como los copos de nieve en un día tranquilo de invierno. Después pasaron muchos días tranquilos. Los candorosos itacenses continuaron con sus tareas como siempre. Algunos cuidaban de los rebaños en las montañas, otros recogían las frutas de otoño de los árboles ya bien cargados y otros se aplicaban a la rueca y al telar en sus casas. El mismo rey Laertes trabajaba temprano y tarde en sus viñedos o entre sus árboles frutales, y Odiseo a menudo lo acompañaba, tan ocupado como él, atendiendo a sus propios árboles y viñas, pues hacía mucho tiempo, cuando no era más que un niño, había ido por los campos con su padre y le había estado preguntando los nombres de los árboles. Y Laertes no solo le había respondido, sino que le había dado una parcelita para él mismo con perales, manzanos, higueras, y le prometió darle viñas. Algunas veces Odiseo salía con los otros muchachos de su edad para corretear por las colinas y las laderas de los boscosos montes. Algunas veces jugaba a la pelota en el campo o se quedaban en el arroyo de donde la gente de la ciudad recogía el agua. Aquel lugar lo habían excavado y amurallado Ítaco y Nérito, los primeros habitantes de la isla, y cerca de allí había juncos y alisos que crecían en el suelo pantanoso. Mientras se había construido un altar donde los viandantes colocaban sus ofrendas para las ninfas. Era un lugar encantador y con el calor del día los muchachos solían sentarse a la sombra de los árboles y jugar tirando piedras, o hablaban de las valerosas hazañas de los héroes. Una vez caminaron muy lejos, hasta el lugar donde estaban las manadas de cerdos de Laertes. Allí, cerca de una roca llamada Córax, estaba la fuente de Aretusa, alrededor de la cual crecían muchas encinas con gran abundancia de bellotas. Allí vivía el esclavo Eumeo, en una cabaña humilde que había construido él mismo y daba de comer y cuidaba los cerdos de su amo, lejos de las casas de los demás. Cuando el porquero vio a Odiseo y supo que era el hijo de su señor,
corrió a darle la bienvenida en su humilde morada a él y a sus compañeros. Esparció fragantes hojas en el suelo y avivó el fuego de la chimenea. Entonces fue corriendo a la pocilga donde estaban los cerditos más gordos. Mató y cocinó 2 de ellos, y cuando los hubo cortado en trozos, asó las partes más delicadas en espetones al fuego. Entonces puso la humeante comida en la mesa ante Odiseo y sus compañeros y añadió algo de blanca cebada. Después mezcló vino dulce con agua en un cuenco de madera y se sentó para comer con ellos. Con gran fruición comieron y bebieron y se estuvieron contando chistes entre ellos. Cuando terminaron, Odiseo dijo: «Porquero Eumeo, nos has dado muy bien de comer, y no hay nada más acogedor para muchachos cansados y hambrientos que una buena cantidad de comida bien aderezada. Sin duda, alguien que nos ha servido de esta forma no puede haber nacido esclavo». «En efecto», respondió Eumeo, «cuando era chico fui un príncipe, noble como tú, pero el destino reparte la fortuna de forma caprichosa, y así me ha pasado a mí». «Cuéntanoslo», dijo Odiseo. «¿A qué se debió este gran cambio en tu vida? ¿La ciudad de tus padres fue arrasada por algún enemigo? ¿O es que hombres hostiles te encontraron solo en los campos y te vendieron a quien pudiera pagar un buen precio por ti?» «Ya que me preguntas por mi historia, joven amo», dijo Eumeo, «te la contaré, pero sentaos aquí con las pieles de cabra mientras escucháis, pues sé que vuestro largo paseo os ha cansado». La historia de Eumeo. Muy lejos de aquí hay una isla llamada Siria, sobre la que el sol gira en su recorrido. No está densamente poblada, pero es rica en viñedos y trigales, y en pastos donde pastan miles de cabezas de ganado. Allí nadie pasa hambre por falta de comida, y nunca hay enfermedades. Pero cuando los hombres se hacen viejos, el flechador Apolo y su hermana, la cazadora Artemis, les envían sus silenciosas flechas y dejan de vivir. En aquella isla hay 2 ciudades, hermosas y ricas, y mi padre es el único señor y rey de las 2. Allí, entre las blancas paredes donde no hay preocupaciones, pasé mi infancia, y nunca soñé que el destino tuviera planeado para mí un futuro como el que me tocó. Un día llegaron a nuestra isla unos mercaderes fenicios intrépidos marineros dispuestos a hacer negocios. En su nave llevaban incontables baratijas para intercambiar con nuestro pueblo a cambio de grano y vino, y atracaron su nave en el puerto cerca de la costa. En casa de mi padre vivía una esclava fenicia alta y hermosa y habilidosa tejiendo, y cuando los mercaderes vieron que ella hablaba su lengua, le preguntaron quién era y de dónde venía. «Nací en Sidón», respondió ella, «y mi padre Áribas era el más rico de los mercaderes sidonios. Una vez iba caminando por la costa y una banda de piratas tafios me cogieron desprevenida y me llevaron en su barco por los mares. Me trajeron a esta lejana isla y me vendieron por mucho oro al hombre que vive en aquel palacio», y señaló el hogar de mi padre. Entonces los mercaderes le preguntaron si querría regresar con ellos a Sidón, donde podría volver a ver a su padre y a su madre y el dulce hogar de su niñez, y ella dijo que sí, pidiendo tan solo que se comprometieran a llevarla sana y salva a casa. «Y ahora no digáis nada más, y si me veis por los caminos o en el pozo, quedaos callados y no crucéis palabra alguna conmigo. Pero cuando hayáis vendido vuestra mercancía y hayáis llenado vuestra nave de trigo y vino, enviad a alguien en secreto para avisarme. Entonces iré corriendo a la veloz nave trayendo conmigo oro con el que pagar mi pasaje, y si la fortuna lo permite, incluso más que oro, pues soy la nodriza del hijo de mi amo, un astuto parlanchín con el que paseo a menudo. Lo traeré al barco y cuando lleguéis a alguna tierra extranjera lo podréis vender por un buen precio». Y de esta forma, tras maquinar aquello, la mujer fenicia regresó al palacio de mi padre, y los mercaderes se quedaron un año entero en puerto llenando su barco de grano. Pero cuando finalmente estaban listos para zarpar, enviaron un mensajero para avisar a la mujer. Fue a casa con muchas baratijas, brazaletes y collares que les gustaron mucho a mi madre y sus sirvientas. Y mientras ellas estaban mirando todo aquello y preguntando el precio, el hombre le hizo una señal a mi nodriza fenicia y al momento recogieron las mercancías y se fueron a toda prisa con los demás. Cuando se hubo puesto el sol, la mujer me cogió de la mano y me sacó de la casa como había hecho tantas otras veces en el pasado. Yo la seguí, como de costumbre, hasta el puerto donde estaba atracada la veloz nave.
Los fenicios nos subieron a bordo, izaron la vela y el viento nos llevó a toda velocidad por el mar, lejos de mi hogar y mis amigos. Al séptimo día, la arquera Artemis aniquiló a la mujer, que ya no volvió a ver la dulce luz del cielo. Entonces la tripulación la arrojó por la borda para ser pasto de los peces, y yo me quedé solo y afligido y aterrorizado. Pero la veloz nave nos trajo hasta Ítaca, donde los que me habían secuestrado me vendieron a Laertes por un buen precio. Y de esta forma he acabado en servidumbre de tu padre y vivo aquí solitario a la sombra de las encinas. Tal fue la historia que el porquero le relató a Odiseo y a sus jóvenes compañeros. Te compadezco, Eumeo, dijo el muchacho. Tu historia es ciertamente triste, y si yo pudiera te enviaría de vuelta a la lejana Siria, donde tu madre debe seguir llorando por ti. ¡Ay!, respondió el porquero, no hay esperanza. Ningún barco navegará por las desconocidas rutas marinas que conducen al hogar de mi infancia. Mi vida habrá de terminar aquí, pero, pese a todo, soy feliz, porque mi amo es el más amable de los hombres y no me falta de nada. Hasta un esclavo puede encontrar consuelo, pues es la mente, no los factores externos, lo que nos hace ricos y libres. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.